Y únanse conmigo en la oración. Padre, vengo ante tu presencia esta mañana, Padre Santo, a pedirte, Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos ayudes, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, a los que están aquí, a los que no están aquí, a los que no pudieron venir, Padre Santo, a los que están en camino, Padre Santo bendito. Te pido que nos ayudes, Señor, nos guardes, nos abras nuestro entendimiento, Padre Santo, me ayudes, Señor, a poder exponer tu palabra, Padre Santo, el pensamiento que me has puesto en mi corazón, Padre Santo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Traigo una libreta llena de notas. Yo no soy tan inteligente, hermanos, para estar escribiendo con computadoras ni nada de ese tipo de cosas. Pero parece que fue ayer, hermanos, que estuve aquí el primer domingo del año hablándoles también. Se me permitió traer el pensamiento bíblico. Estuve aquí, se recuerdan que les estuve deseando un feliz año nuevo. Fue el día 7 de enero. No puedo creer que ya pasaron 6 meses. Unos cuantos meses más, hermanos, ya van a estar poniendo las cosas de Navidad otra vez. Mi esposa le encanta la Navidad y va a estar decorando. Espero que este año haya sido, hermanos, un año bendecido para cada uno de ustedes, para todos ustedes. ¿Verdad? Un año de prosperidad, que Dios los haya bendecido grandemente, hermanos. Para mi familia y para mí, hermanos, ha sido un poco difícil. No sé si se recuerdan que en enero que estuve aquí hablando, estuve compartiendo de la salud de mi mamá. Ella tenía como 4 o 5 meses en el hospital. Pero hay una cosa que también les dije, que no quiero que se me pase tampoco. Estoy siguiendo un poco mis notas porque no quiero que se me pase. Que les dije ese día, si los que estuvieron aquí, si se recuerdan, que Dios Todopoderoso está sentado en su trono. Y Él sigue ahí. Saben, mi mamá llegó para aquí, para Atlanta, de México en agosto-septiembre del año pasado. Ella ya en México no se enfermaba, hermanos. O al menos eso es lo que ella nos decía cuando estuvo aquí. Pero la verdad es que ella no iba al doctor allá en México. Le daban dolores de pecho y se los aguantaba hasta que se le pasaban. Mi mamá sufría del corazón, tenía congestión cardíaca insuficiente. Esa enfermedad es que el corazón no recibe el suficiente sangre y cuando bombea, quiere bombear sangre a los órganos, no tiene sangre. Entonces, lo que produce eso, lo que hace eso es que el corazón trabaje más. Y eso lo hace crear un líquido en el corazón, en los pulmones, y ese líquido se queda allí atrapado. Ella se pasaba sentada sin dormir porque era tanto el líquido que ella retenía que muchas veces si se acostaba se ahogaba con ese líquido. También sufría de otras enfermedades, nada más era eso, sufría diabetes, sufría de la presión, sufría de los riñones, y por esa causa de los riñones, algunos de mis familiares le decían a ella que por eso ella tenía esa retención de líquido en sus pulmones. También, hermanos, el año pasado mi suegra sufrió 11 derrames cerebrales y cada uno de ellos afectó su memoria. Al principio de este año, cuando vine aquí, estuve predicando con ustedes, le pegaron 3 derrames cerebrales más. En sí estuvo de vecina
con mi mamá. El hermano Josías le tocó ser testigo de eso, tener a mi suegra en un cuarto y mi mamá en otro cuarto. Por un lado, si lo miramos, las cosas de Dios que hace, que podía ir uno a cuidar a las dos y no estar ahí perdiendo tanto en el trabajo. Ya ven cómo estamos en este país. Si no trabajamos, se nos acaba el trabajo. Pero bueno, hermano, hoy día mi suegra se encuentra en hospice, en nuestra casa. Pues si no sabes qué es hospice, te voy a explicar un poquito. De hospice es el cuidar de una persona que está enferma para que tenga una mejor calidad de vida. Es cuidar de alguien, o estar en hospice es alguien que ya está desahuciado, que no tiene cura su enfermedad. Cuando están en ese estado, ya no les dan más medicamento. En otras palabras, ya no hay medicina que mejore su salud. Ella tiene demencia. Es lo que le pegó con tanto derrame cerebral. Es doloroso, hermanos, estar tratando de escribir para hoy, mientras mi esposa le está preguntando a su mamá en la sala que si la conoce. O de otra manera que ella hace, se tiene que presentarse a su mamá todas las mañanas para que su mamá pueda estar tranquila y no tenga miedo porque ella no sabe dónde está. Mi mamá en esos meses salía del hospital, hermanos, y en 3 o 4 días teníamos que llevarla para atrás. ¿Por qué? Porque su condición le volvía a hacer ese líquido. Pero mi mamá se aguantaba tanto su situación, su dolor, sus dolores de pecho, hermano, hasta que ya no aguantaba. No poder dormir, se estaba sentada, que hasta en noviembre del año pasado le pegó un ataque al corazón, que fue el noviembre 10. Y recuerdo de ese día, hermanos, que mi mamá se aguantaba, y a mí me avisaron hace unos días que mi mamá estaba enferma, y finalmente alguien me llamó y me dijo que mi mamá estaba enferma. Y ella no quería ir al hospital. Yo le llamé ese día y le digo: ma, alístese, porque voy por usted. Y ella me dice: no, mijo, no te preocupes, no vengas. No tengo ganas de salir, no tengo ganas de nada. No, le digo, no la estoy invitando a salir. Le estoy diciendo que se aliste para que si anda sin ropa, se cambie, se vista, porque me la voy a llevar al hospital, ande con ropa o si ande sin ropa, le digo, pero yo voy por usted y me la voy a llevar. Entonces llegué por ella, hermanos, y ya me la encontré bien cambiadita, bien lista, su arete se puso y se fue conmigo al hospital. Y gracias a Dios llegamos al hospital y la intervinieron otro día por la mañana. Tenía la arteria del corazón, meramente la principal, ella la tenía un 99.9% obstruida, que solamente el grosor de un cabello, para los que tienen cabello, pueden ver, y se ganan un cabello, como Osvaldo le puede quitar uno a su esposa y estirarlo y mirar eso era lo que solamente le permitía entrar la sangre al corazón de mi madre. Me dijo el doctor que si me haya tardado un poquito más, le haya pegado un ataque de corazón masivo. Y mi mamá ya pues haya fallecido en ese día, ¿verdad? Como les dije, mi mamá antes tenía líquidos en sus pulmones, en su corazón, en sus piernas se hinchaban, hasta su vejiga dejó de trabajar. Pero esa no era la razón por cual, los riñones no era la razón de que ella retenía ese líquido, ¿verdad? El marzo 6, mi mamá se fue para México que a tratarse con un doctor allá en Guadalajara que hace, esa la tuve que escribir bien, déjala, le miro, acupuntura, los que hacen con aguja. Ese doctor le hacía consultas, dice que a mi mamá por teléfono y le aseguraba de que la iba a sanar.
Solo tenía que ir a Guadalajara. Con esas palabras del doctor y con muchos ánimos de algunos familiares, mi mamá decidió irse a México. Volaron a Guadalajara y al llegar fueron a ver a ese doctor, quien después de la primera sección o de la primera visita que tuvo con ese doctor, le dice: vuelvan en 15 días. Entonces ellos dijeron: ¿cómo que en 15 días? Si tú nos dijiste que la ibas a sanar. Le recordaron eso a mi mamá, ¿verdad? Entonces ya le empezó a dar más frecuente las citas. El día 6 de marzo mi mamá salió a México, miró al doctor 2 veces y se dieron cuenta que no era verdad lo que ese doctor o lo que mis familiares le habían contado, las maravillas de ese doctor. Mucho menos todo lo que ese doctor le prometió. El 10 de marzo mi mamá no aguantó más y le pidió a mi papá que la llevara al hospital allí en Guadalajara. La llevó al hospital, hermanos, y triste, pero después de estabilizarla, la echaron fuera y le dijeron que necesitaban la cama, que se tenía que ir, y básicamente la sacaron de los doctores del hospital allí en Guadalajara, y mi mamá se tuvo que ir y se fueron a la casa donde ellos estaban quedando. Antes de llegar ahí, mi mamá se empezó otra vez a sentir mal, hermanos, y mi papá me dice que solamente ella le dijo: me siento muy cansada, que eran palabras que ella nos decía aquí también cuando estaba en el hospital. Que se agarró su pecho, se recostó en el sillón, se durmió y ahí se fue quedando dormida y ya no despertó más. Los de la ambulancia dijeron que fue un ataque al corazón. Mi mamá falleció el 10 de marzo, hace 3 meses. Hace 3 meses que murió mi mamá. Este 10 de mayo fue el primer 10 de mayo que pasé sin mi madre. Pero no he venido a hablarte de mi mamá. Aunque sí te estoy hablando de mi mamá, hermano, lo que más quiero hacer es abrirte mi corazón. Quiero que veas quién soy, el dolor que estoy pasando junto a mi familia. Quiero que sepan cómo pueden orar por mí, hermanos. Quiero que sepan cómo pueden orar por mi familia. Y de igual manera me gustaría conocer a cada uno de ustedes, hermanos, para también saber cómo orar por ustedes. Que nos conozcamos, hermanos. Porque es más de solamente venir el domingo a la iglesia. La Biblia dice en 1 Corintios 12:16, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que gozan y llorar con los que lloran. Es un dolor tan grande, hermanos. A veces no sé ni cómo actuar. Salimos para México, hermanos, el día 11. Nos fuimos manejando con mis sobrinos. Cuando íbamos pasando el estado de Luisiana, hermanos, una señora que nos choca el carro por detrás allí en el freeway y nos los desbarata. Nos desbarata el carro. Gracias a Dios, unos amigos de mi sobrino nos pudieron recoger del hospital. Terminamos en el hospital. Nos llevaron a su casa. El día 12 continuamos nuestro viaje, hermanos. Pero como mi pasaporte está vencido, no puedo volar a México. Gracias. Lo voy a dejar aquí porque a lo mejor me tengo que sonar. No puedo volar a México, hermanos. Por causa del pasaporte, tuvimos que volar a California, a Los Ángeles, que de ahí tuve que conseguir a alguien que me fuera a recoger al aeropuerto, o nos fuera a recoger al aeropuerto, nos llevara a Tijuana para agarrar otro avión para poder volar a Mazatlán. Y después de Mazatlán, buscar quién fuera por nosotros, porque vivimos 1 hora de ahí de Mazatlán, para poder llegar a la casa a donde estaban velando a mi madre. Llegamos el día 12, que fue un miércoles, como a las 1 de la tarde a la casa. Pudimos estar allí
Ese mismo día a las 3 era el sepelio, el entierro. Salimos a las 3 de la tarde de la casa con el cuerpo de mi mamá, hermanos, a la iglesia. Pero no a la iglesia cristiana, fue católica. Porque le hicieron una misa, mi papá pues estaba solo allá, él no sabía qué hacer y como es costumbre del mexicano hacer eso, misa, pues le hizo una misa. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que antes de salir de ahí de la casa pude compartir el Evangelio de Cristo con todos los que estaban ahí en el sepelio. Eso le doy gloria a Dios, no es algo que yo hice de mí, sino es solamente porque Cristo lo permitió. Enterramos a mi mamá el día 13, el miércoles, y el viernes se muere mi abuela, la mamá de mi mamá. Yo me tuve que venir ese viernes, no pude quedarme ahí después de ver a mi abuela fallecida, porque yo me levanté, sería el jueves, sangrando de los oídos, como me golpeé en el accidente de la cara, y pues en el hospital no nos dejaron salir rápido y me empezó a salir sangre de los oídos, me levanté saliendo sangre, entonces me tuve que venir, no me quedé al sepelio de mi abuela. Llegamos de México, hermanos, para acá, para Atlanta, y a la mamá de mi esposa le dieron más derrames cerebrales. Y pues hoy está en nuestra casa ella, como les dije antes, en hospice. En otras palabras, ella está ahí esperando que Dios va a hacer con ella. Mientras escribía para el día de hoy, hermanos, escuchaba a Miss Joyce, que así se llama mi suegra, Miss Joyce, que no conocía ni a mi esposa, hermanos, en sí ya no nos conoce a nadie. Ella tiene que tener un cuidado de 24 horas al día. Mi esposa tiene que estar ahí o está a veces mi hija con ella. Saben, hermanos, jamás había sentido un dolor tan grande así como este que siento hoy. Un hermano me dijo eso. Las mamás son especiales. Y sí, que de verdad lo son. Cuida a tu mamá, aprovéchala. Pero hay un dolor, hermanos, más grande que me llena mi corazón y me desespera, hermanos. Y es el no poder ir a ver a mi mamá a México como lo hacía antes. El no poder agarrar el celular y llamarle y escuchar su voz. Pero lo más que me duele es el no saber con certeza, hermanos, dónde ella va a pasar su eternidad. A pesar de que era mi madre, a pesar de todo, hermanos, era una alma que necesitaba de Cristo. Y yo te culpo a ti. Yo culpo a la iglesia. Yo culpo a todo aquel que dice ser cristiano, hermano. Y cuando sale de aquí, de este lugar y se va a comer, le da vergüenza orar por sus alimentos. Yo culpo a todo aquel que hasta en su trabajo, hermano, ni siquiera saben que va a la iglesia. Porque tiene miedo del qué dirán. Yo culpo a todo aquel que dice ser cristiano y tiene miedo de abrir su boca. Tiene miedo de compartir de Cristo. Culpo a todo aquel cristiano dominguero que con su boca dicen soy cristiano y con sus acciones niegan a Cristo. Y si te gustan los títulos, te lo acabo de decir, el título del mensaje. El título es Cristiano Encubierto. Quiero compartirles esta mañana, hermanos, de un personaje bíblico que por temor a los demás escondía su fe. Si traen sus Biblias, si es que traen Biblia, los invito a que la abran en Marcos 15. Yo nunca miro el tiempo, hoy lo voy a mirar porque
El hermano no sé si se pasó con lo del bautismo, él ya predicó un mensaje. Espero que mi hermano, no me acuerdo su nombre, you gave me your name earlier, brother, in the black shirt. I hope you got the message earlier this morning. So we're getting a double message today. ¿Se lo tienen? El Evangelio de San Marcos 15, 42 al 47 nos dice, hermanos, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, las vísperas del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Voy a volver a orar porque I love to pray. Padre, te doy gracias, te pido, Señor, que nos ayudes, te pido que me ayudes, Padre Santo. Me pongo en tus manos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Santo. Ayúdame a poder exponer tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, el Cristo. Amén. La Biblia dice, hermanos, en el versículo 42, que era la víspera del día de reposo. El día de reposo es uno de los 10 mandamientos. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para que lo santifiquéis. Fue dado a Moisés en la ley para el pueblo judío. Era un viernes, un día antes del sábado, y los judíos tenían que prepararse para ese día. Porque el día de reposo porque en el día de reposo ellos no pueden hacer nada, ninguna cosa de trabajo. No pueden ni siquiera escupir en la tierra, hermanos, porque eso va a producir que se haga lodo, y el lodo ellos lo usaban para pegar el ladrillo, y eso para ellos es trabajar. José de Arimatea se llenó de valor. La Biblia nos dice que José entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Aquí la Biblia nos dice en el 43 que entró osadamente, hermanos. Eso quiere decir que se llenó de valor, se metió, no tocó, sino que él nomás se metió y se paró ante la presencia de Pilato. Si ven en los otros evangelios, otros dicen que rogó, pero este versículo en este capítulo o en el evangelio de Marcos dice, él entró sin importarle las consecuencias. Pero vamos a ver quién era José de Arimatea. La Biblia nos dice que él era, obviamente, de Arimatea, por eso dice José de Arimatea. Una pequeña ciudad que está como a 20 millas de Jerusalén, fuera de Jerusalén, conocida en el Antiguo Testamento como Ramá o Ramataim de Sofín, que también fue el lugar de nacimiento de Samuel el profeta. Si quieren saber eso, en el 1 Samuel ahí lo pueden ver. José fue un miembro prominente del concilio. Él era un miembro honorable, una persona respetada, y no estuvo de acuerdo con la crucifixión de Jesús, no estuvo de acuerdo con los hechos de ellos. La Biblia nos los dice en Lucas 23:51. ¿Te imaginas a Pilato en esos momentos, hermanos? Lo menos que él quería ver era a alguien del concilio, porque ese grupo de fariseos y saduceos, hermanos, habían forzado a Pilato a crucificar a un hombre inocente. A pesar de que Pilatos trató de dejar libre a Jesús varias veces,
En Mateo 27:19 nos dice que hasta su esposa, él estado sentado, le advierte de que no tenga nada que ver con este justo. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero encubierto. Juan 19:38 nos dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, un agente 007, por miedo, hermanos, de los judíos. Aquí es donde les digo, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Bajo la ley romana, hermanos, todo prisionero sentenciado a muerte perdía el derecho de ser enterrado. Los cuerpos normalmente eran echados a fosas comunes. Solo entregaban los cuerpos a los parientes que los reclamaban, si ellos reclamaban, pero en esos tiempos nadie quería ser, nadie quiere ser familiar de una persona que va a la iglesia, de un cristiano. ¿Te imaginas? En ese tiempo nadie quería ser pariente de un criminal, y lo ibas a hacer públicamente porque ibas a estar reclamando el cuerpo de alguien que acababa de morir. Tampoco hay nada de evidencia que en la Biblia, o al menos yo no la encontré, de que estuvieran en Jerusalén los hermanos y las hermanas de Jesús, ¿verdad? Cuando él fue crucificado. Mateo 26:56 nos dice que hasta sus discípulos lo abandonaron en el momento de su arresto. María, la madre de Jesús, estaba emocionalmente agotada por lo que acababa de vivir, de ver a su hijo morir. Solo me acuerdo de mi mamá cuando mi hermano fue secuestrado. No había nadie, hermanos, quien reclamara el cuerpo de Jesús. La Biblia no dice esto, hermanos. La Biblia no dice esto. No dice dónde se encontraba José de Arimatea mientras pasaba la crucificación de Jesús. Pero uno solo puede hacer especulaciones, o uno solamente puede imaginarse que él estaba cerca y él pudo ver cuando Jesús hizo su último respiro. Hay algo importante aquí que no podemos dejar pasar: que él no estaba solo. José de Arimatea no se encontraba solo. Él no era el único cristiano encubierto. Así es que si tú eres uno de ellos, no estás solo. Juan 19:39 nos dice que Nicodemo también se escondía con José de Arimatea. Ese es el mismo Nicodemo que vino a Jesús de noche. La Biblia no dice, hermano, les aclaro porque no quiero después que digan, no, Josías, dejaste predicar al hermano fulano de tal. Y él dijo, por eso repito de nuevo, la Biblia no dice. Pero posiblemente los dos estaban escondidos en la tumba vacía, la que José de Arimatea compró de antemano para este día. Al igual que Nicodemo, quien también compró 100 libras de mirra y aloes y las trajo al lugar de la crucificación. Eso es lo que me hace a mí pensar que los dos estaban escondidos en esa tumba vacía. Porque 100 libras son 100 libras, no importa de lo que sean. Yo a veces en el trabajo ponemos unas llaves que requieren, y ahorita me acuerdo del hermano que dice que trabaja en el concreto, unas bolsas de concreto que pesan 60, 80 libras, y cuando les digo, llévala para allá, no quieren. Ahora te imaginas si Nicodemo atraía 100 libras, ¿dónde las iba a meter? Y estamos hablando de un bultito así, pero 100 libras, como les digo, 100 libras ya sean de pine straw o 100 libras de una piedra, van a ser 100 libras. La Biblia dice 100 libras y yo creo que son 100 libras. Cuando José de Arimatea miró que Jesús había expirado,
fue inmediatamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es muy posible, hermanos, la Biblia tampoco dice esto, si es que me acuerden esa palabra. No quiero que eso sea lo que se lleven tampoco, pero es muy posible de que Nicodemo quedó cuidando del cuerpo de Jesús mientras José iba y reclamaba el cuerpo, o le dieran el derecho de poder tomar el cuerpo y enterrarlo. Pilato se sorprendió, hermanos, de que ya hubiese muerto. Normalmente las víctimas de crucifixión duraban días colgadas ahí. Es por eso que no creo que un hombre rico como José de Arimatea se haya comprado una tumba cerca del lugar donde los romanos mataban y torturaban a los prisioneros. Porque no creo que ningún hombre rico iba a querer una tumba o tener un velorio mientras estén matando a alguien allí al lado. Como era un día antes del día de reposo, tampoco creo que Nicodemo se haya esperado hasta ese día para comprar las 100 libras de las especies aromáticas, porque era el día de la preparación y todo iba a estar cerrado. Pilatos, antes de entregar el cuerpo a José de Arimatea, le preguntó al centurión de la cruz, al centurión que estaba a cargo de la crucificación, si Jesús ya había muerto. Debemos tomar en cuenta que los centuriones no eran cualquier persona. Ellos eran considerados la columna vertebral. Esta palabra se la robé a mi hermano Freddy. La columna vertebral del ejército romano. Ellos estaban a cargo de 100 soldados o tenían 100 soldados a su mando. Y este centurión de seguro ya había visto morir una cantidad innumerable de víctimas de crucifixión. En otras palabras, él ya tenía experiencia de ver cómo cuando alguien ya moría. Marcos 15:37 nos dice, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Al comprobar esto por medio del centurión, que Jesús había muerto, le concedió el cuerpo a José de Arimatea. Y por medio de este acto, los romanos declaran muerto a Jesús de manera oficial, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay libros de historia no cristianos que hablan de este suceso de Jesús, de la crucifixión de él. Hay un libro que no puedo ni pronunciar de un autor romano. Pero bueno, José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús, lo lavaron y lo envolvieron en un lienzo de lino. Los judíos no embalsamaban a los cadáveres, pero sí los envolvían en telas perfumadas. La Biblia nos dice en el versículo 46 que el pueblo, que lo pusieron en la tumba y la cerraron con una gran piedra. Ya voy a acabar, hermanos. Mateos 27, 62 al 66. Si lo quieren ver, se los voy a leer. Nos dice, hermanos, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, y dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, allí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso quiere decir que ese fue un sello del ejército romano que nadie podía quebrar.
hermanos, si sus discípulos hayan creído en Jesús, no lo hubieran abandonado en el momento de su arresto. Pedro no lo haya negado 3 veces. Nuestra iglesia Beulah estaría llena los miércoles y los viernes de discípulos de Cristo queriendo aprender de Él. Dios preparó a José, Arimatea y a Nicodemo, hermanos, de antemano para que ellos cuidaran del cuerpo de Cristo. A través del miedo, a través de vergüenza. ¿En qué forma te está preparando Dios a ti hoy? Sé que todos tenemos a alguien que amamos, hermanos, a alguien que queremos, a alguien que estimamos. Vivimos en un mundo quebrantado y muchos están muriendo sin Cristo porque no hay quien les hable. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Eso es bíblico, Romanos 10:14. Hermano, hay una pregunta que te quiero hacer en esta mañana. O mejor dicho, que te hagas a ti mismo. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Yo no tan solo te culpo a ti, hermano, por no abrir la boca, porque mi mamá vino aquí muchas veces en esta iglesia. Y no sé si alguien, y no creo que muchos ni nadie fue y se le acercó a compartir de Cristo. Me culpo a mí mismo también, hermanos, por no haber compartido lo suficiente con ella de Cristo. Pasé 6 meses con ella en el hospital y ella falleció. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué clase de cristianos somos? Muchas gracias. Dios les bendiga.